¿Alguna vez te has alejado en silencio y sin mirar atrás, dejando que otros se enfrenten a su propio caos? Si alguna vez has decidido cortar lazos sin resentimientos, con una paz que habla más fuerte que cualquier palabra, entonces conoces el poder de la verdadera independencia emocional. Pero ¿qué pasa con aquellos que dependen de tu energía, que necesitan tu validación para sentirse completos? ¿Qué sucede cuando te conviertes en ese vacío imposible de llenar? Hoy exploraremos el impacto devastador que puede tener tu ausencia en quienes no valoraron tu paz. Soy Joan. Si buscas conexión y transformación, este es el lugar. Suscríbete y activa la campanita para enterarte de cada nuevo video. No olvides dejar un me gusta si te gusta lo que ves. Juntos haremos de este viaje espiritual algo realmente especial. En quienes no supieron apreciar el equilibrio que traías a sus vidas. Prepárate para descubrir por qué a veces la decisión más poderosa es el desapego, y cómo, cuando decides irte, dejas mucho más que un simple recuerdo. Bienvenidos, elegidos, porque no todos merecen el acceso a ti, y algunos ni siquiera merecen una despedida. Cuando eres de esas personas que pueden alejarse del drama sin mirar atrás, dejas una impresión, un eco poderoso en quienes esperaban que estuvieras a su disposición. En un mundo donde la mayoría se aferra a conexiones tóxicas como si fueran salvavidas, tu habilidad para cortar el ruido y apartarte del conflicto impacta profundamente a quienes no saben cómo manejar esa clase de partida. Cuando decides proteger tu paz y priorizar tu bienestar, dejas una marca en aquellos que no están acostumbrados a alguien que elige su tranquilidad por encima de la validación externa. Pero, ¿qué hace que tu decisión de irte sea tan poderosa, tan impactante? Porque este simple acto de alejarte de lo que no te sirve es, en realidad, una declaración de fuerza, casi un arte. La respuesta está en la libertad, en esa independencia que tienes de las expectativas ajenas, en tu habilidad para dejar ir sin resentimientos, pero con una claridad que deja a los demás sin palabras. Para muchos las relaciones están llenas de drama, de conflictos interminables y de juegos emocionales. Este tipo de personas encuentran satisfacción en el caos, se alimentan de él, lo buscan casi como una adicción. Cada conflicto, cada manipulación, es una forma de sentirse en control, de mantenerse relevantes en un entorno lleno de inseguridades. Y en medio de esto estabas tú, alguien que por un tiempo se mantuvo presente. Quizás lo hiciste por compasión, por paciencia, o con la esperanza de que las cosas cambiarían, de que tal vez ellos cambiarían. Pero entonces algo dentro de ti despertó, y te diste cuenta de que no necesitabas seguir participando en ese juego, que no estabas obligado a permanecer donde tu paz era constantemente desafiada. Fue entonces cuando tomaste la decisión de alejarte, de cortar esos lazos que no traían nada bueno a tu vida. Pero al hacerlo, dejaste un impacto tan profundo que los dejó atónitos, desequilibrados. Ya no tenían a alguien a quien arrastrar a su ciclo de caos, a quien manipular para obtener las reacciones que querían. Y ahora, sin tu presencia, sin ese espectador que solía ser una parte constante de su guión, están enfrentando una realidad que no saben cómo manejar. En este primer capítulo exploraremos la profundidad de ese impacto, cómo tu ausencia se convierte en un eco que revela las carencias y dependencias emocionales que los demás no quieren enfrentar. La ausencia tiene un eco que resuena en quienes no estaban preparados para perderte. Tu salida no solo deja un vacío, sino una poderosa sensación de pérdida que no puede llenarse fácilmente. Para muchos tu presencia era algo que daban por sentado. Estaban tan acostumbrados a que estuvieras allí, siempre dispuesto a escuchar, a brindar una palabra de aliento o simplemente a ser esa figura calmada y estable, que nunca imaginaron un escenario en el que no estuvieras. Cuando te retiras de su vida, no se trata simplemente de la falta de alguien más. Es la pérdida de ese apoyo invisible, de esa fuerza tranquila y constante que les hacía sentir que todo iba a estar bien. Ahora, sin ti, se encuentran frente a un abismo que no saben cómo llenar. Sienten el peso de una ausencia que va más allá de la compañía física. Es el vacío de la paz, de la estabilidad que solías ofrecer sin esperar nada a cambio. Esto no es algo que pueda reemplazarse fácilmente. Pueden intentar llenar ese espacio con otras personas, pero cada vez que lo intentan, descubren que el ambiente es diferente, que la comodidad que tú brindabas ya no está.
Tú eras esa persona que no necesitaba ser el centro de atención, que escuchaba sin juzgar, que hacía que sus problemas parecieran más pequeños con solo estar presente. Y ahora que ya no estás, comienzan a sentir la pérdida en su máximo esplendor, porque lo que tenían contigo no era algo común. La mayoría de las personas no aportan ese tipo de tranquilidad. Pocos saben ser un ancla sin pedir nada a cambio. Intentarán, claro, reemplazarte. Buscarán llenar ese vacío de 1000 maneras, pero en el fondo saben que perdieron algo invaluable. No solo perdieron a una persona, perdieron una. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande esperando por ti? Que hay un potencial sin explotar dentro de ti. Creé el ebook El despertar espiritual justamente para guiarte en este camino. Con técnicas que transformaron mi vida y pueden transformar la tuya, aprenderás a despertar tu verdadera esencia. ¿Quieres descubrir cómo? El enlace para el ebook está en la descripción. No pierdas esta oportunidad de elevar tu viaje espiritual al siguiente nivel. Fuente de paz y fortaleza que pensaron que siempre estaría ahí. Tu partida los obliga a enfrentarse consigo mismos, a mirar en el espejo y ver esas partes de su vida que antes no querían ver. Antes, cuando tú estabas allí, ellos podían evitar enfrentarse a sus propios demonios. Podían apoyarse en ti para evitar lidiar con sus propios problemas. Pero ahora que ya no estás, esos fragmentos que mantenías unidos comienzan a resquebrajarse. Ya no tienen a alguien que calme las aguas, que los escuche sin juzgar, que les dé esa sensación de estabilidad que tanto necesitaban. Y mientras tú avanzas, ellos quedan atrapados en un ciclo de reflexión, deseando poder retroceder en el tiempo, volver a esos días en los que podían contar contigo para todo. Sin embargo, el tiempo no retrocede, y el capítulo que cerraste ya no se puede reabrir. Ahora están experimentando no solo la ausencia de una persona, sino la pérdida del apoyo emocional que les permitía sentir que tenían el control de sus vidas, aunque solo fuera una ilusión. Lo que realmente les duele no es perderte como persona, sino perder la versión de ellos mismos que solo podían ser cuando tú estabas allí. Cuando te vas, dejas una impresión que va más allá de lo inmediato. Tu ausencia es un reflejo de todo lo que nunca supieron valorar. Ya no pueden huir de sus propios conflictos internos, esos que siempre lograban evadir cuando tú estabas cerca. Tu partida no solo les quita la presencia física de alguien confiable, sino que los obliga a sentarse con su propia realidad, algo que no estaban preparados para enfrentar. El silencio que dejas en su vida se convierte en un eco constante de todas las oportunidades que perdieron al no reconocer tu valor, de todas las veces que asumieron que siempre estarías disponible. Y ahora, mientras intentan encontrar el equilibrio en su vida sin ti, se dan cuenta de que la estabilidad que les proporcionabas era única. Por mucho que intenten encontrar a alguien más que les ofrezca la misma paz, no es posible porque tu esencia, tu energía y tu manera de ser son irreemplazables. Cada intento de reemplazarte no hace más que destacar aún más la profundidad de la pérdida. Sienten que han quedado a la deriva, sin esa brújula que les proporcionaba dirección y tranquilidad en los momentos difíciles. Lo que alguna vez fue una fuente de consuelo se ha transformado en un recordatorio constante de lo que ya no tienen, de esa paz interior que tú les ayudabas a encontrar. No era solo tu compañía, sino la calidad de esa compañía, la manera en que podías estar presente sin necesidad de palabras, el modo en que les permitías ser ellos mismos sin juicios ni expectativas. Cada vez que buscan llenar el vacío que dejaste, se encuentran con la realidad de que lo que tú ofrecías era mucho más profundo de lo que ellos entendían en su momento. Ahora que ya no estás, cada rincón de sus vidas parece más ruidoso, menos calmado, y la paz que encontraban en tu presencia es algo que no pueden recuperar con facilidad. Lo que antes era una constante, un refugio de paz y comprensión, se ha transformado en un recuerdo que les duele, porque ahora comprenden que lo que tenían era especial. Esta realización llega con una mezcla de arrepentimiento y frustración, porque se dan cuenta de que, mientras tú estabas allí, nunca hicieron el esfuerzo de ver el valor real de lo que tenías para ofrecer. Entendido. Abaixo está a continuación do. Capítulo 1. Hate completar 10.000 caracteres en un único bloco continuo. No es solo el vacío de tu ausencia lo que les pesa, sino el impacto de su propia ceguera. Ahora, sin tu presencia, cada conversación, cada relación parece superficial en comparación.
porque tú eras esa persona que traía profundidad sin pedir nada a cambio, que daba sin esperar, y esa autenticidad no puede fingirse. Ahora se encuentran rodeados de conexiones superficiales que no satisfacen ni un poco lo que una vez tú les ofrecías. En su intento de sustituirte, descubren que no cualquiera tiene la capacidad de escuchar de verdad, de brindar esa paz que no necesita protagonismo. Porque lo que tú aportabas era algo genuino, un tipo de apoyo que no muchos saben dar. Sin embargo, es en tu ausencia donde se ven obligados a reconocer algo que preferirían no enfrentar, que no era el drama ni el ruido lo que les daba esa sensación de conexión, sino la calma, el equilibrio y la paz que tú traías a sus vidas. Sin ti, han quedado atrapados en sus propios ciclos de caos, en un vacío donde las palabras se sienten huecas y los momentos se ven desprovistos de significado. Descubren que lo que más extrañan no es simplemente tener a alguien, sino tenerte a ti, a esa persona que los hacía sentir que había estabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Intentan encontrar consuelo en otras relaciones, pero nada parece llenar ese hueco, porque ahora se han dado cuenta de que tu valor no estaba en lo que hacías o decías, sino en el simple hecho de estar presente, de ser ese ancla cuando todo lo... Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. De más parecía caótico, y ahora que ya no estás, están aprendiendo una lección que nunca pensaron tener que aprender, que algunas personas son insustituibles. Las personas que prosperan en el drama suelen vivir en un ciclo constante de caos. Para ellas, el conflicto es casi como una necesidad. Es la manera en que sienten que tienen control, que son el centro de atención, que dominan la situación. Es algo que conocen, algo que les brinda una satisfacción retorcida. Entran en discusiones, provocan tensiones, manipulan situaciones y observan con satisfacción las reacciones que desencadenan. Es como un juego del que siempre esperan salir ganando, donde cada argumento es un paso más en su sentido de poder. Y durante un tiempo tal vez jugaste ese juego, ya sea por paciencia, por compasión o por una esperanza de que tal vez cambiarían. Intentaste comprender, trataste de ser la paz en su caos, pero había un límite que solo tú podías ver. Y entonces tomaste una decisión, te alejaste, sin advertencias, sin explicaciones. Simplemente cortaste ese vínculo que ellos creían tener asegurado, y en ese acto, sacudiste su mundo de una manera que no esperaban. Lo que no entendieron es que tú no te alejaste por odio o resentimiento. Lo hiciste porque habías aprendido el valor de tu paz. Ellos, sin embargo, quedaron desconcertados, porque en su mundo, el drama es la norma, es su confort, su zona segura, la forma en que se sienten vivos. Pero tú les arrebataste ese guión. Al irte les quitaste su herramienta de control, ese teatro de tensiones donde se sentían poderosos. Ahora se encuentran en un escenario vacío, sin audiencia, sin alguien que reaccione a sus manipulaciones. Tu partida rompió el esquema que habían diseñado. Estaban tan acostumbrados a que siempre fueras parte de su conflicto que no supieron cómo actuar cuando te retiraste de su juego. De repente, todo su teatro de drama y manipulación quedó reducido a un monólogo. Sin tu reacción, sin tu presencia que equilibraba el caos, se ven obligados a enfrentar la vacuidad de su propio guión. Lo que antes era una fuente de control, ahora se convierte en un recordatorio de su propia incapacidad para encontrar paz. Intentan continuar el juego con otros, buscan nuevas personas que entren en su ciclo de drama, pero pronto descubren que no todos están dispuestos a tolerarlo. Y más importante aún, nadie parece llenar el vacío que dejaste. Lo que en el pasado parecía una fuente de satisfacción, ahora es un recordatorio doloroso de que ya no tienen a alguien que calme las aguas, que ofrezca perspectiva y que escuche sin juicios. Sin esa pieza en su juego, se quedan girando en círculos, enredados en su propia confusión, en el ruido que ellos mismos crearon. Se dan cuenta de que el drama que consideraban divertido o necesario no es más que una cobertura para la falta de profundidad en sus vidas. Ahora, sin ti, están enfrentando un vacío que antes podían ignorar. Descubren que toda esa manipulación, todo ese control que ejercían sobre otros, era solo un intento desesperado de ocultar su propia insatisfacción, de no enfrentar su propia soledad y su falta de propósito. Y ahora, sin alguien que les siga el juego,
se ven obligados a mirar su vida de frente, sin esa distracción constante que les daba sentido. Este capítulo explora cómo tu partida no solo los dejó sin la persona que equilibraba sus vidas, sino que los forzó a enfrentarse a una verdad que no estaban preparados para aceptar. Sin alguien que participe en su juego, descubren que el drama ya no les proporciona el mismo sentido de satisfacción, porque el drama en realidad siempre había sido una manera de evitar lidiar con sus propios vacíos y miedos. Antes podían manipular la situación para hacerte reaccionar, y con cada respuesta tuya, encontraban una excusa para no enfrentar sus propios problemas. Pero al retirarte de ese papel, les quitaste la oportunidad de evitarse a sí mismos. Ahora se ven atrapados en el mismo ciclo de caos que crearon, pero sin la distracción de tu reacción, sin la validación de tu presencia para sostener el espectáculo. Esta pérdida de control sobre su propia narrativa es algo que no esperaban, porque estaban acostumbrados a que tú fueras una constante, alguien que nunca se alejaría del conflicto. Tu partida no solo les quitó una presencia, les arrebató el poder de manipular, de controlar, de sentir que siempre tendrían a alguien a quien arrastrar a su mundo de caos. Y en ese vacío, se ven enfrentados a una verdad simple pero profunda. El drama no es suficiente. Sin alguien que actúe como espectador, el conflicto pierde su propósito. En ese intento desesperado por recuperar lo que perdieron, buscan nuevas personas que llenen el espacio que dejaste, nuevos actores para su guión. Sin embargo, pronto descubren que no es tan fácil encontrar a alguien que esté dispuesto a tolerar su caos sin cuestionarlo. Intentan recrear las dinámicas, manipulan situaciones, provocan reacciones, pero no logran obtener. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. La misma satisfacción. Sin ti, el drama se vuelve un eco vacío, una serie de conflictos sin sentido, que ya no les brinda esa satisfacción que tanto disfrutaban. Antes, cada reacción tuya les daba una sensación de control. Cada palabra, cada gesto, era una validación de que podían arrastrarte a su mundo. Pero ahora que te fuiste, lo único que les queda es el reflejo de sus propias carencias, una serie de conflictos sin un propósito claro, sin alguien que les proporcione el equilibrio que necesitan. En este espacio sin tu presencia, se ven forzados a enfrentar una realidad que antes podían ignorar, que el drama solo es un intento de llenar un vacío, de evitar la introspección, de no asumir la responsabilidad de su propio bienestar. Ahora, mientras intentan encontrar a alguien más que juegue el rol que tú tenías, descubren que no es tan sencillo, porque lo que tú aportabas iba más allá de la simple compañía. Tú eras una fuente de paz, de comprensión, de empatía, y esas cualidades no se encuentran en cualquiera. Por mucho que busquen, no logran encontrar a alguien que se compare contigo, que tenga la misma capacidad de mantener la calma en medio del caos, de escuchar sin juzgar, de ser una presencia estable y constante. Lo que antes parecía un juego divertido, ahora se convierte en un recordatorio de su propia soledad, de su incapacidad para sostener relaciones genuinas. Tu ausencia es como un espejo que les muestra todo lo que intentaban evitar, todas las carencias que trataban de llenar con el conflicto. Sin ti, no les queda más remedio que enfrentarse a sí mismos, a esa parte de su vida que siempre habían preferido ignorar. En este proceso descubren que tu partida no solo les arrebató una relación, les quitó la oportunidad de seguir evadiendo sus propios problemas, de ocultar su falta de propósito detrás de un velo de drama y manipulación. Y en esta confrontación con su propia realidad, se ven obligados a reconocer algo que nunca habrían admitido mientras estabas, que tú eras la persona que equilibraba su mundo, que les daba un sentido de paz y estabilidad que ahora no saben cómo encontrar. Al irte los dejaste enfrentándose a algo que nunca se imaginaron, su propio caos sin la estabilidad que les dabas. El drama, que una vez fue su zona de confort, se convierte en una carga pesada y sin propósito. Ahora cada pequeña fricción, cada intento de reavivar los conflictos que solían alimentar, se siente vacío, porque la chispa que tú proporcionabas ya no está. No es que necesitaran drama en sí, lo que en realidad querían era la atención, el control y la sensación de que tenían el poder de moldear sus relaciones a su antojo. Y contigo pensaban que siempre tendrían un escenario donde su narrativa pudiera desarrollarse,
con alguien dispuesto a ser parte de su historia sin importar la confusión que trajera. Pero ahora, en tu ausencia, su intento de manipular se vuelve como una obra de teatro sin público. Las tácticas que antes funcionaban tan bien ya no tienen el mismo impacto, y ese ciclo de crear drama simplemente por el drama mismo se desmorona en silencio. Al no tener a alguien que reaccione, pierden el control de la narrativa que solían imponer y se ven obligados a confrontar una realidad incómoda. El drama ya no tiene sentido cuando no hay nadie más que lo valide. Sin esa energía tuya que ellos tomaban como garantía, se encuentran en una lucha constante por tratar de recuperar esa satisfacción que solían encontrar en la manipulación. Cada conflicto que intentan encender, cada argumento que tratan de iniciar, carece de la respuesta que antes les daba ese sentido de control. Y en este vacío comienzan a darse cuenta de algo que habían evitado por mucho tiempo: que el drama no es un sustituto para una vida plena y significativa. El vacío que sienten es más profundo de lo que quieren admitir, porque no solo perdiste tú la paciencia para participar en su teatro, ellos perdieron una parte esencial de lo que hacía que sus vidas tuvieran un sentido falso de propósito. Ahora, cada intento de iniciar un conflicto, cada manipulación para provocar una reacción, es un recordatorio constante de lo que ya no pueden tener. Ellos pensaban que podrían seguir adelante sin problemas, que encontrarían a alguien más que ocupara tu lugar y que les diera la misma respuesta que tú dabas. Pero la realidad es que descubren rápidamente que las personas que están dispuestas a soportar el caos sin cuestionar son escasas. Y tú eras una de esas pocas personas que ofrecía una estabilidad sin pedir nada a cambio. Con el tiempo se dan cuenta de que lo que buscaban no era en realidad el conflicto, sino la atención, el sentido de poder y la estabilidad que tú dabas a sus vidas, a pesar de todas las dificultades que traían consigo. Ahora sin ti, cada día se siente más vacío, porque no pueden encontrar en otros la misma calidad de relación que tenían contigo. Sus intentos de manipular y controlar se vuelven más desesperados mientras se ven. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Atrapados en un ciclo de relaciones superficiales que no logran llenar el vacío que dejaste. En tu ausencia se encuentran con que nadie más está dispuesto a darles la validación que tú ofrecías, y poco a poco se ven forzados a reconocer que lo que pensaban que era una simple fuente de drama era en realidad una relación genuina que ellos mismos destruyeron. Tu partida no fue solo un límite, fue una declaración de que no estarías ahí para alimentar egos ni para jugar juegos emocionales. A algunos les resulta imposible comprender cómo alguien puede apartarse tan claramente sin resentimiento, sin drama, solo con la decisión de no tolerar lo que no es recíproco o constructivo. Ellos están acostumbrados a que las personas giren a su alrededor, que se mantengan cerca por lealtad incondicional, a recibir paciencia ilimitada y atención continua sin tener que hacer nada para ganársela. Pero tú no seguiste ese guión. Estabas ahí, diste apoyo y comprensión. Pero cuando entendiste que no había reciprocidad, tomaste la decisión de no ser una fuente de validación interminable para alguien que no valoraba lo que tenías para ofrecer. Al alejarte, les quitaste algo que pensaban que siempre estaría disponible para ellos. Ya no tienen a esa persona que siempre recogía los pedazos cuando se sentían rotos, que escuchaba sus quejas o alimentaba su ego sin esperar nada a cambio. Esta vez, en lugar de encontrarte ahí para su gratificación emocional, se ven enfrentados al vacío de su propia dependencia emocional, a la dura realidad de que la validación y el apoyo que tú ofrecías no eran algo automático ni garantizado. Al no tener a alguien que esté constantemente recordándoles su valor, su sentido de importancia se ve reducido, se sienten incompletos, casi desorientados, porque en verdad lo que extrañan no es tanto a ti como persona, lo que extrañan es lo que tú les ofrecías. La atención constante, la disposición para escuchar, el soporte emocional que tú les dabas sin dudar. Ahora que tú ya no estás, ellos son los que sienten el peso de la pérdida y se ven forzados a reconocer algo que evitaban. La relación era unilateral y la mayoría de lo que valoraban no era una conexión genuina contigo, sino lo que tú les dabas. Sin esa fuente constante de apoyo, descubren que la importancia que sentían no provenía de ellos mismos, sino de la atención que tú les proporcionabas. Sin esa validación constante, su autovaloración se ve afectada.
porque estaban acostumbrados a depender de alguien que les recordara su importancia. Y mientras intentan llenar ese vacío buscando otras personas que puedan ofrecerles lo mismo, se dan cuenta de que encontrar a alguien como tú, alguien que ofrezca ese nivel de paciencia y empatía, es algo extremadamente difícil. Se encuentran solos, tratando de enfrentar el hecho de que lo que realmente extrañan no es solo tu presencia, sino el significado que ésta tenía para ellos. Al perderte, enfrentan el impacto de un vacío emocional que nunca imaginaron. Habían aprendido a depender de la comodidad que tú ofrecías, de esa seguridad emocional que les daba saber que siempre tendrían a alguien allí para escuchar sus inquietudes, sus quejas y sus inseguridades. Tú eras el refugio al que recurrían sin pensarlo dos veces, un recurso que asumían que siempre estaría disponible. Y es que para ellos tu paciencia y comprensión parecían ser ilimitadas, un recurso que podían consumir sin agotarse jamás. Pero ahora que te has ido, descubren que esa fuente de validación y apoyo no es tan fácil de encontrar. Intentan suplir lo que tú les dabas buscando en otras personas, pero cada intento les deja con una sensación de incompletitud, porque lo que tú ofrecías era auténtico, era genuino y, sobre todo, era algo que no exigía nada a cambio. La verdad es que nunca comprendieron el valor de lo que tú aportabas hasta que lo perdieron. Ahora que no tienes esa presencia constante en su vida, cada relación que intentan construir les parece superficial. Cada interacción carece de la profundidad que tú brindabas. Se dan cuenta de que la conexión que compartían contigo no era algo común, y empiezan a comprender que tu partida significa mucho más que la ausencia de una persona. Es la pérdida de una parte de sí mismos que solo podían experimentar contigo. Sin ti, se ven obligados a enfrentarse a un vacío que no saben cómo llenar. Un vacío que les revela una verdad que preferirían no aceptar. Nunca se esforzaron en valorarte, y ahora es demasiado tarde para retroceder. Se encuentran en una lucha constante para encontrar a alguien que llene el vacío que tú dejaste, alguien que les brinde esa validación y apoyo incondicional que tanto necesitaban. Antes de tu partida nunca se detuvieron a cuestionar la importancia de lo que tú les ofrecías. Simplemente lo asumían como algo natural, un derecho que tenían y que siempre estaría ahí. Pero ahora que te has ido, esa validación que tanto necesitaban desapareció, y se ven atrapados en un ciclo de... Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Búsqueda que nunca parece dar resultado. Intentan reconstruir las dinámicas que tenían contigo, pero pronto descubren que las personas no están dispuestas a ofrecer el mismo nivel de atención y soporte sin recibir nada a cambio. Cada intento de reemplazarte termina en frustración, porque no encuentran a nadie que tenga la misma disposición para escuchar, la misma paciencia para lidiar con sus inseguridades, ni el mismo interés genuino en sus vidas. Y mientras más buscan, más claro les queda que lo que tú ofrecías era excepcional, y que no es algo que cualquiera pueda o quiera ofrecer. Con cada relación superficial que intentan construir, se ven enfrentados a una verdad incómoda. El valor que tú aportabas no era simplemente el de una compañía, sino el de un refugio emocional, un espacio seguro donde podían ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. Ahora que ese refugio se ha ido, se encuentran expuestos, vulnerables, y sin la seguridad emocional que solías brindarles. Lo que solía ser un derecho garantizado para ellos, se convierte en un privilegio que no supieron valorar hasta que lo perdieron. Y en ese proceso de búsqueda desesperada por alguien que llene tu lugar, se ven obligados a confrontar sus propias carencias, a enfrentarse al hecho de que su bienestar emocional dependía más de lo que tú les dabas que de su propia fortaleza interna. Al no tener a alguien que les brinde esa validación constante, comienzan a cuestionar su propio valor, a dudar de su importancia y a sentir el peso de su propia inseguridad. Antes, podían ocultar esa inseguridad detrás de la certeza de que siempre tendrían a alguien que los validara, alguien que les recordara su valor, pero ahora que tú ya no estás, se encuentran solos con sus propios pensamientos y con la necesidad de aprender a valorarse sin depender de la aprobación externa. Sin embargo, este proceso no es fácil para ellos, porque han pasado tanto tiempo dependiendo de la validación ajena que ahora no saben cómo encontrar seguridad en sí mismos. Cada día que pasa sin ti es un recordatorio de lo mucho que dependían de tu apoyo,
Y mientras intentan adaptarse a una vida sin esa fuente de validación constante, se ven enfrentados a la necesidad de construir una autoestima que no dependa de los demás. Pero este no es un proceso rápido ni sencillo, porque para ellos la validación externa siempre ha sido una parte esencial de su identidad, y ahora que no la tienen, se encuentran en una lucha constante por llenar ese vacío. Intentan convencerse a sí mismos de que no te necesitan, de que pueden seguir adelante sin tu apoyo, pero en el fondo saben que algo fundamental ha cambiado en sus vidas. Cada vez que intentan buscar a alguien que llene tu lugar, se encuentran con la realidad de que las personas como tú son raras y que lo que tú ofrecías no era algo común ni fácilmente reemplazable. Así que, en lugar de encontrar una nueva fuente de validación, terminan sumidos en una sensación de pérdida que no saben cómo manejar. Este proceso de búsqueda y frustración continúa, y con el tiempo se ven obligados a aceptar que nadie podrá llenar el vacío que tú dejaste, porque lo que tú les brindabas no era solo validación, sino una conexión genuina, un tipo de apoyo que no estaban preparados para valorar. Algunas personas viven en un estado constante de caos, en un ciclo interminable de inestabilidad que parece definir cada aspecto de su vida. Se acostumbran tanto al desorden y a los conflictos que con el tiempo se vuelve su realidad, su normalidad. No solo se rodean de problemas, en muchos casos los crean, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque es lo único que conocen. Son personas que cuando encuentran un momento de calma o estabilidad, comienzan a sentirse incómodas, como si la paz fuera un estado ajeno a ellas. Y tú, en medio de todo ese caos, eras como un ancla que ofrecía un equilibrio que ellas no sabían cómo obtener por sí solas. Tu presencia les brindaba una estabilidad que parecía intangible pero fundamental, como el soporte silencioso que sostiene algo frágil sin que se note. No era que resolvieras todos sus problemas, pero con solo estar cerca lograbas que todo pareciera menos confuso, menos abrumador. Eras ese espacio de tranquilidad en medio de su tormenta personal, el recordatorio de que existía un estado diferente al desorden en el que ellas vivían. Pero en lugar de ver tu valor, asumían que siempre estarías ahí, disponible para poner orden en el caos de sus vidas. Creían que podían recurrir a ti cada vez que la inestabilidad las sobrepasara, como si fueras un recurso que nunca se agotaría, un refugio eterno que no requería cuidado ni atención. Sin embargo, esa idea era una ilusión, una creencia que nunca se preocuparon por cuestionar, porque estaban demasiado centradas en sí mismas para ver que, incluso para alguien tan paciente como tú, hay un límite. Así, cuando decidiste alejarte, cuando finalmente dejaste de ser ese refugio al que siempre podían. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Volver, se vieron obligadas a enfrentarse a su propia inestabilidad sin el soporte que tú les dabas. De repente el caos que tanto habían creado y que tú les ayudabas a mitigar se volvió incontrolable. Intentaron encontrar ese equilibrio en otras personas, buscar en otros lo que tú les ofrecías, pero descubrieron que la estabilidad que tú proporcionabas no era algo común, que no cualquiera está dispuesto a lidiar con el desorden ajeno. Se dieron cuenta de que las personas que toleran el caos son pocas y que, en realidad, muchas de las relaciones que formaban sin ti carecían de profundidad y no ofrecían el mismo consuelo. Así que, sin esa calma que tú representabas, se encontraron en un terreno frágil, un espacio donde la vida parecía desmoronarse en cualquier momento. Tu partida les dejó un vacío que intentaron llenar con más drama, con relaciones superficiales, pero nada lograba ofrecerles la paz que tú les brindabas de manera tan natural. Y en cada intento, en cada relación fallida, no hacían más que recordar lo invaluable que eras y lo irreemplazable que se volvió tu presencia en sus vidas. Lo que no entendieron hasta que fue demasiado tarde es que tú no estabas ahí para siempre. Eras una persona, no una garantía de estabilidad eterna. Durante mucho tiempo asumieron que siempre estarías dispuesto a escuchar sus problemas, a ofrecer ese espacio seguro que les permitía soltar sus cargas, pero nunca se detuvieron a pensar en lo que significaba para ti, en el esfuerzo emocional que implicaba ser ese soporte incondicional. Nunca consideraron que cada persona tiene un límite, una línea que no puede cruzar sin poner en riesgo su propio bienestar. Entonces, cuando finalmente te alejaste, cuando te diste cuenta de que tu papel no era salvar a nadie de su propio caos,
Ellos quedaron sumidos en la confusión y el desconcierto. Al no tener a alguien que siempre estuviera ahí para recoger los pedazos, se dieron cuenta de que el desorden que habían creado era mucho más grande de lo que podían manejar solos. Descubrieron que el equilibrio que tú representabas era algo que necesitaban profundamente, pero que no supieron valorar hasta que lo perdieron. Ahora, en tu ausencia, no les queda más que lidiar con el desorden que ellos mismos generaron, y sin esa base sólida que tú proporcionabas, se enfrentan a la dura realidad de que no son capaces de mantener el control por sí mismos. Se dan cuenta de que, sin ti, cada problema parece más grande, cada dificultad se siente más pesada, y el caos que antes toleraban se vuelve una carga insoportable. Intentan encontrar a alguien más que les brinde el mismo tipo de estabilidad, pero lo que descubren es que pocas personas están dispuestas a ofrecer lo que tú ofrecías. La tranquilidad que tú traías a sus vidas era única, y ahora, sin esa fuente de paz, cada momento de caos se siente más agobiante. Cada problema parece más irresoluble, y en este proceso de búsqueda, de tratar de recuperar lo que perdieron, se ven obligados a enfrentar una verdad que preferirían evitar, que el equilibrio que tú brindabas no era una obligación, que tú no estabas ahí por necesidad, sino por elección, y que al irte, les dejaste una lección sobre la importancia de valorar lo que uno tiene antes de que sea demasiado tarde. En tu ausencia, cada fragmento de estabilidad que ellos asumían como propio ha desaparecido, y lo que les queda es una versión de la vida en la que el caos ya no tiene freno ni orden. Lo que alguna vez fue su realidad controlada, donde el drama y los conflictos podían encenderse y apagarse casi a voluntad, se ha transformado en una existencia sin dirección, un vacío donde antes sentían esa calma que tú les proporcionabas sin pedir nada a cambio. Ellos no estaban acostumbrados a enfrentarse al desorden sin un punto de apoyo externo, y ahora, sin alguien que equilibre sus vidas, se ven atrapados en una espiral descendente de inestabilidad emocional. No solo perdieron a una persona en quien confiaban, perdieron el concepto mismo de seguridad que tú les brindabas. En ese momento de pérdida intentan reconstruir sus mundos, pero pronto se dan cuenta de que por mucho que busquen, no logran encontrar a alguien que posea esa cualidad que tú tenías de permanecer inquebrantable en medio de su caos. Cada relación nueva se convierte en un intento fallido de recrear lo que tenían contigo, y con cada fracaso, el peso de tu ausencia se hace más y más profundo. Ya no pueden negar la verdad. Su caos era soportable solo porque tú estabas allí, brindándoles esa sensación de estabilidad que pensaban que podrían encontrar en cualquier lado. Intentan llenar el vacío con otras personas, pero pronto descubren que no todos están dispuestos a tolerar su desorden o a ofrecerles el equilibrio que tú dabas sin expectativas. Con cada intento fallido de encontrar una nueva ancla, se dan cuenta de que lo que tú representabas no es algo común ni fácil de encontrar, y que la paz que traías a sus vidas era algo que... Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Nunca supieron valorar hasta que la perdieron por completo. En este proceso de búsqueda experimentan la frustración de darse cuenta de que tú no solo eras una parte de sus vidas, eras el componente que mantenía todo en equilibrio, la pieza central que hacía que el caos se volviera manejable. Ahora, en tu ausencia, se ven forzados a enfrentarse a la realidad de que el drama y la inestabilidad que solían controlar han crecido tanto que ya no pueden contenerlos sin el soporte que tú brindabas. Con el tiempo, intentan adaptarse a esta nueva realidad, pero cada día se vuelve más claro que su vida ha cambiado de manera irreversible. Sin ti, no solo han perdido la calma que tú representabas, sino que también han perdido el refugio donde podían escapar de sus propios problemas. Descubren que cada conflicto que crean, cada momento de tensión que antes alimentaba su necesidad de sentirse vivos, ahora se vuelve una carga insoportable sin alguien que les brinde el equilibrio necesario para soportarlo. Antes, cuando tú estabas presente, podían jugar con el drama, podían manipular las situaciones sin temor a perder el control, porque sabían que tú estabas ahí para ayudar a restaurar el equilibrio cuando las cosas se volvieran demasiado complicadas. Pero ahora, sin ese punto de apoyo, cada conflicto que inician se convierte en un recordatorio doloroso de su propia inestabilidad. Intentan llenar el vacío con personas nuevas, buscando desesperadamente a alguien que tenga la misma disposición para ofrecerles un espacio de paz,
pero descubren que pocas personas están dispuestas a dar lo que tú dabas sin esperar nada a cambio. Mientras más tiempo pasa, más claro se vuelve que su vida sin ti es una existencia incompleta, un desorden que no pueden controlar. Cada día sin tu presencia es una lección sobre lo que significa perder una fuente de estabilidad y de paz, y se ven forzados a aceptar la verdad, que el caos en el que solían prosperar ya no tiene sentido sin alguien que les dé ese equilibrio que solo tú podías proporcionar. En esta nueva realidad sin ti, cada intento de mantener el control se convierte en una batalla que no pueden ganar, porque lo que solían hacer ya no funciona sin el equilibrio que tú representabas. Antes, el caos que creaban era algo que podían controlar, porque contaban contigo para estabilizar las cosas cuando se salían de sus manos. Tenían la seguridad de que siempre habría un puerto al que regresar, una persona que los ayudaría a poner las piezas en su lugar cada vez que se rompían. Pero ahora cada paso que dan, cada conflicto en el que se involucran, se convierte en un recordatorio constante de que el apoyo que tú les ofrecías ya no está. Sin alguien que calme las aguas, el caos que solían manejar fácilmente se convierte en una fuerza incontrolable que amenaza con consumirlos por completo. Se encuentran enfrentando la dura realidad de que el drama y el conflicto que antes les brindaban una sensación de control y de poder ahora son una carga que no saben cómo manejar. Cada intento de recrear lo que tenían contigo, cada esfuerzo por encontrar a alguien que llene el vacío que dejaste, termina en frustración y en una sensación de pérdida cada vez más profunda. Y mientras intentan adaptarse a esta nueva realidad, cada día que pasa se vuelve un recordatorio de que tú eras más que una simple presencia en sus vidas. Eras el fundamento sobre el cual construyeron toda una estructura de relaciones y de conflictos que, sin tu equilibrio, no puede sostenerse. Cada relación nueva que intentan formar se siente superficial, vacía, porque no encuentran en otras personas esa disposición genuina para brindarles paz y estabilidad. Descubren que el tipo de apoyo que tú les dabas no es algo común, que no todas las personas están dispuestas a lidiar con el caos y a ofrecer comprensión sin exigir nada a cambio. Y con cada intento fallido de llenar el vacío que dejaste, la magnitud de su pérdida se hace cada vez más evidente. Para ellos, la vida sin ti se ha convertido en una serie de intentos desesperados de encontrar esa calma que solo tú podías proporcionar. Cada relación superficial, cada intento de construir algo nuevo, les recuerda lo insustituible que eras, y con el tiempo, comienzan a entender que lo que tú representabas en sus vidas era mucho más profundo de lo que alguna vez pensaron. En tu ausencia, cada interacción se siente vacía. Cada conversación carece de la profundidad que tú les dabas sin esfuerzo. Antes, podían contar contigo para escuchar sin juzgar, para brindarles una perspectiva equilibrada cuando todo parecía fuera de control. Pero ahora, sin esa estabilidad, el caos que antes manejaban sin problemas se vuelve abrumador, y cada intento de recrear esa dinámica con alguien más termina en decepción. Se dan cuenta de que el tipo de relación que tenían contigo no es algo que se pueda construir fácilmente, y mientras más buscan, más evidente se vuelve que lo que tú les ofrecías no era solo una compañía. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Era una conexión genuina, una base sólida en la que podían confiar sin reservas. Y ahora que esa base ya no está, se encuentran enfrentando una realidad que nunca imaginaron. Que el drama y el conflicto en los que solían prosperar ya no tienen sentido sin alguien que les proporcione el equilibrio necesario para soportarlo. Algunos elegidos son como espejos de honestidad, como anclas de responsabilidad que la mayoría prefiere evitar, mientras que muchas personas se rodean de aquellos que les aplauden sin cuestionar, que aceptan cada excusa y dejan pasar cualquier error. Tú eras diferente. No eras alguien que simplemente aceptaba las cosas sin cuestionarlas. No eras una presencia que solo escuchaba sin más. Tú representabas una forma de ver la verdad, de sostener un espejo que reflejaba la realidad, tanto en sus aspectos positivos como en sus defectos. Esa cualidad tuya, esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de no dejar que las personas se engañen a sí mismas, era una rareza, una cualidad invaluable que, sin embargo, nunca reconocieron o valoraron. Para ellos, el hecho de que fueras honesto, de que fueras esa persona que decía las cosas como son,
Era algo que podían tomar o dejar sin consecuencias, pero en realidad se había convertido en una base fundamental para su crecimiento y desarrollo personal, una base que ahora, en tu ausencia, descubren cuánto necesitan. Tú no eras alguien que les permitía vivir en sus engaños o excusas. Eras quien los desafiaba a ver la realidad tal como era, incluso cuando eso significaba enfrentar aspectos de sí mismos que preferirían ignorar. En tu partida, pierden no solo una fuente de apoyo, sino el espejo de responsabilidad que los mantenía conectados a su propio crecimiento, a una visión de sí mismos que sin ti comienza a desmoronarse. Algunas personas evitan la honestidad a toda costa porque esta implica confrontarse, mirar de frente las partes de uno mismo que no son tan agradables, esas áreas que preferirían mantener ocultas, incluso de ellos mismos. Pero contigo no tenían esa opción. No porque fueras una persona que los juzgara, sino porque tu misma presencia, tu sinceridad, hacía imposible que ignoraran lo que estaba ahí, lo que necesitaba atención. Tú les dabas una claridad que los ayudaba a ver el camino cuando estaban perdidos, y aunque en el momento tal vez no lo valoraban o incluso lo consideraban incómodo, era algo que los ayudaba a avanzar, a no quedarse estancados en sus propias ilusiones o en esa zona de confort que en realidad era una trampa que les impedía crecer. Con cada conversación, con cada interacción, les recordabas la importancia de ser honestos consigo mismos, de no quedarse atrapados en sus propias excusas, y eso, aunque no lo reconocieran, les brindaba una perspectiva que ahora extrañan profundamente. Ahora que te has ido, se encuentran sin esa claridad que tú les proporcionabas, sin ese recordatorio constante de que hay más en la vida que vivir en una burbuja de autocomplacencia y negación. En tu ausencia, se dan cuenta de lo fácil que es volver a caer en los viejos patrones, en las mismas excusas, en los mismos ciclos que, aunque confortables, no los llevan a ninguna parte. Descubren que sin alguien que los desafíe, que los impulse a ver más allá, su vida comienza a perder dirección, y cada paso se siente como un retroceso, porque la falta de honestidad se convierte en una barrera para su propio crecimiento. Tu partida no solo los deja sin una presencia honesta, los deja sin la brújula que les daba dirección, sin ese ancla que los mantenía conectados a la realidad. Ahora, cada vez que intentan tomar una decisión, cada vez que se enfrentan a un conflicto o a una situación difícil, se encuentran sin esa perspectiva que tú les dabas, sin esa voz que, sin juzgar, les mostraba una verdad que necesitaban escuchar. Antes podían evitar ver sus propias faltas porque contaban contigo para recordarles lo que necesitaban mejorar, para señalar esos puntos ciegos que de otro modo pasarían desapercibidos. Pero ahora, en tu ausencia, descubren que enfrentarse a la verdad por sí solos es mucho más difícil de lo que imaginaban. Se dan cuenta de que sin esa guía su vida comienza a desviarse, y lo que antes era un camino claro se vuelve una serie de decisiones confusas, de dudas que no saben cómo resolver. Ahora, sin alguien que los mantenga responsables, cada error, cada fallo, se convierte en un peso que los arrastra, porque ya no tienen a alguien que los ayude a ver más allá de sus propias limitaciones. Se ven atrapados en un ciclo de autoengaño, en una serie de decisiones que los alejan cada vez más de la persona que, en el fondo, saben que podrían llegar a ser si tuvieran a alguien que los ayudara a ver la verdad. Intentan buscar en otros esa misma claridad, esa honestidad que tú ofrecías, pero pronto descubren que la mayoría de las personas prefiere el confort de la adulación, de la aprobación sin cuestionamientos. Encuentran que Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Sinceridad, la honestidad verdadera, no es algo que se pueda encontrar en cualquier lugar, porque la mayoría de las personas no quiere correr el riesgo de incomodar, de desafiar. Así que en su búsqueda por encontrar a alguien que llene el vacío que dejaste, se topan con una serie de relaciones superficiales que, lejos de brindarles claridad, solo refuerzan sus propias ilusiones, sus propias excusas. Descubren que lo que tú les dabas no era solo una relación, era una guía, una fuente de crecimiento que, ahora que ya no tienen, sienten que su vida ha perdido una dirección esencial. Y mientras más buscan, más evidente se vuelve que no pueden encontrar a alguien que esté dispuesto a ser tan honesto, tan real como tú lo eras. Cada relación nueva se convierte en un recordatorio de lo único que eras, de lo mucho que les dabas sin pedir nada a cambio. Descubren que lo que tú representabas no era solo una amistad,
Era una fuente de sabiduría, una perspectiva que los ayudaba a ver la vida de una manera que ahora sin ti no saben cómo recuperar. En tu ausencia, cada día que pasa se convierte en una lección sobre la importancia de la honestidad, sobre lo mucho que necesitaban esa visión clara de la realidad que tú les proporcionabas. Sin esa guía se ven perdidos, atrapados en sus propias ilusiones, en sus propias narrativas que no hacen más que reforzar las mismas excusas, los mismos patrones que tú solías desafiar. Cada día sin ti es un recordatorio de lo mucho que dependían de esa sinceridad que tú ofrecías, de esa capacidad de ver más allá de las apariencias y de confrontar la verdad sin miedo. Ahora, en tu ausencia, se ven obligados a enfrentarse a una versión de sí mismos que no es tan agradable, una versión que preferirían no ver, pero que, sin ti, no pueden evitar. Descubren que sin esa perspectiva honesta, su vida comienza a perder dirección, y lo que antes era un camino claro se convierte en una serie de decisiones confusas, de dudas que no saben cómo resolver. Se dan cuenta de que sin alguien que los mantenga responsables, cada error, cada fallo, se convierte en un peso que los arrastra, porque ya no tienen a alguien que los ayude a ver más allá de sus propias limitaciones. Intentan buscar en otros esa misma claridad, esa honestidad que tú ofrecías, pero pronto descubren que la mayoría de las personas prefiere el confort de la adulación, de la aprobación sin cuestionamientos. El desapego verdadero es un poder que pocos comprenden en su totalidad. Para la mayoría, el desapego significa una separación fría, una ruptura impulsada por el enojo o el resentimiento. Sin embargo, tú entiendes que el verdadero desapego es mucho más profundo. No es una reacción emocional, sino una decisión calmada y clara, tomada desde un lugar de paz y respeto hacia ti mismo. Es el tipo de desapego que no nace de la frustración o del deseo de herir, sino de la comprensión de que mereces un entorno que valore tu bienestar y tu energía. Para aquellos que no comprenden la fuerza detrás de esta decisión, el desapego puede parecer una frialdad o una falta de interés, pero lo que no ven es la profundidad de tu elección, la claridad con la que decides priorizar tu paz por encima de cualquier vínculo que no sea beneficioso o genuino. Y en esa decisión, en ese movimiento tranquilo y decidido, resides tú, manteniéndote firme en la paz que valoras, en la claridad que eliges, sin permitir que el caos externo altere tu centro. Para aquellos que viven en un ciclo constante de drama y caos, tu desapego no solo es desconcertante, sino profundamente desestabilizador. Están acostumbrados a un tipo de partida cargada de emociones, de discusiones y de palabras que hieren. Piensan que cuando alguien se va, lo hace con ira o con frustración, porque es lo que han visto, es lo que ellos mismos harían. Pero tú no te fuiste de esa manera. Tú te alejaste de manera calmada, en silencio, con una paz que ellos no comprenden. Y esa tranquilidad es algo que los impacta mucho más que cualquier discusión o confrontación. Esperaban que te fueras con una explosión de palabras, con un enfrentamiento, con algo que les permitiera justificar su propio comportamiento. Pero al irte en paz, sin emociones fuertes, sin necesidad de herir, les dejas una marca que no saben cómo manejar, porque no les diste la reacción que esperaban. En lugar de una confrontación que podrían usar para justificar su propia narrativa, lo que encuentran es el vacío, un silencio que les habla más fuerte que cualquier palabra. Ese silencio es un espejo que les muestra su propia inestabilidad, su propia dependencia de las reacciones de los demás, y se ven obligados a enfrentarse a algo que nunca imaginaron, la realidad de que no tienes necesidad de ellos. Este tipo de desapego no es algo que ellos puedan manipular, porque no está cargado de emociones que puedan explotar o de palabras que puedan usar en su favor. No hay nada a lo que puedan aferrarse, ninguna emoción intensa que les permita reconectarse. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Contigo. Y eso para ellos es aterrador, porque lo que les demuestras con tu desapego es que tú tienes una fortaleza interna que no depende de nadie más, que tienes una paz que no se ve alterada por el caos que ellos intentan crear. Les demuestras que no tienes necesidad de ellos, que no estás apegado a su drama, y eso es algo que les resulta insoportable, porque desafía toda su percepción de control y de poder. Están acostumbrados a ser el centro de la vida de los demás, a ser el motivo de reacciones fuertes y de emociones intensas,
y tu desapego les demuestra que tú no tienes interés en seguir ese patrón. Les muestras que tienes un control sobre ti mismo que ellos no comprenden, un tipo de fortaleza que no se quiebra ante el drama o la manipulación. Y eso es algo que les resulta tan impactante como incomprensible. Con cada día que pasa se dan cuenta de que tu partida no fue un acto impulsivo ni una reacción emocional, sino una decisión tomada desde un lugar de claridad y de respeto hacia ti mismo. Ven que tu vida sigue, que no estás afectado por su ausencia, que no tienes interés en volver ni en reabrir puertas que tú mismo decidiste cerrar. Y esa realidad, esa independencia tuya, es algo que les resulta imposible de procesar, porque ellos no conocen esa paz, no saben lo que significa estar completo sin la validación o la reacción de los demás. Están acostumbrados a depender de las emociones de otros para sentirse importantes, para sentirse en control, y tu desapego les muestra que tú no eres parte de ese juego. Les enseña que tú no necesitas su validación, que no buscas su aprobación, y eso es algo que rompe con todo lo que ellos conocen. Porque para ellos el control y la manipulación son formas de sentirse poderosos, y al ver que tú no reaccionas, que no vuelves, que no te alteras, pierden ese sentido de control que tanto valoraban. Tu desapego les muestra que tú valoras tu paz por encima de cualquier vínculo, y eso es algo que les resulta profundamente desestabilizador. Están acostumbrados a personas que dependen de ellos, a relaciones donde el drama es la norma, y donde la partida siempre va acompañada de emociones intensas. Pero tú no sigues ese patrón. Tú te alejas en paz, en silencio, sin necesidad de justificar tu decisión, y eso es algo que no pueden comprender ni aceptar. Se dan cuenta de que tu desapego es un reflejo de tu fortaleza, de tu autorrespeto, de tu capacidad para decidir lo que es mejor para ti sin depender de las expectativas o de las reacciones de los demás. Ven que tú tienes una paz que ellos no pueden tocar, una independencia que no se ve afectada por sus intentos de manipulación, y eso es algo que les resulta profundamente inquietante, porque lo que les demuestras con tu desapego es que tú no estás a su disposición, que no tienes necesidad de ellos, y eso es algo que rompe con toda su percepción de poder y de control. Cada día que pasa sin ti, cada intento fallido de provocarte una reacción, les demuestra que tú estás en un lugar donde ellos no pueden alcanzarte, que tienes una paz que ellos no pueden alterar. Ven que tú no tienes interés en volver, que no tienes necesidad de reabrir puertas que ya decidiste cerrar, y eso es algo que les resulta insoportable, porque lo que les muestras es que tu vida sigue, que no dependes de su presencia para sentirte completo, y eso para ellos es una realidad que no pueden aceptar, porque desafía toda su percepción de control y de poder. Están acostumbrados a ser el centro de la vida de los demás, a ser el motivo de reacciones fuertes y de emociones intensas, y tu desapego les demuestra que tú no tienes interés en seguir ese patrón. Les enseña que tienes un control sobre ti mismo que ellos no comprenden, un tipo de fortaleza que no se quiebra ante el drama o la manipulación, y eso es algo que les resulta tan impactante como incomprensible. Intentan buscar en otros esa misma intensidad de emoción, esa misma reacción que solían obtener de ti, pero descubren que no todos están dispuestos a darles esa validación, a entrar en el ciclo de drama que ellos intentan crear. Se dan cuenta de que tu desapego no es solo una partida, es una declaración de independencia, una afirmación de que tu paz es más importante que cualquier relación que no sea saludable o constructiva. Ven que tú tienes una paz que ellos no pueden alterar, una fortaleza que no depende de nadie más, y eso es algo que les resulta profundamente desestabilizador, porque lo que les demuestras con tu desapego es que tú no estás a su disposición, que no tienes necesidad de ellos, y eso es algo que rompe con toda su percepción de poder y de control. Cada día sin ti se convierte en una especie de enfrentamiento consigo mismos, porque tú no solo eras una presencia en sus vidas, eras un reflejo de lo que no querían admitir, de las dependencias y las carencias que intentaban ocultar bajo la máscara de relaciones cargadas de emoción. En el fondo, habían desarrollado una idea errónea de que tus... Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Reacciones, tu paciencia, tu tiempo y energía eran algo garantizado, un recurso constante que podían extraer sin límites.
Y ahora que ese recurso, esa fuente de validación constante ya no está, enfrentan la crudeza de sus propias realidades. La ausencia de alguien que los mantuviera emocionalmente anclados les revela la verdad que tanto temían, que han estado llenando sus vacíos emocionales con las respuestas de otros, que su sentido de valor dependía en gran medida de las reacciones y de la energía que podían extraer de quienes les rodeaban. Este proceso de confrontarse sin tu presencia es devastador para ellos, porque ya no tienen a quién recurrir para evitar el vacío. Ya no cuentan con alguien que les provea de la reacción emocional que usaban para validar su sentido de importancia y para sentirse en control. Sin embargo, más allá de las reacciones emocionales superficiales, tu desapego les muestra un nivel de autocuidado y respeto propio que es una lección en sí misma. Ellos, que se habían acostumbrado a controlar a otros a través del caos y del drama, encuentran en tu calma una barrera infranqueable, algo que no pueden manipular ni cambiar. Están tan acostumbrados a que los demás reaccionen con enojo, tristeza o necesidad, que tu calma les resulta desconcertante. Ven que tú no necesitas reaccionar para sentirte pleno, que tu valor y tu paz no dependen de ningún vínculo que no te aporte un bienestar auténtico. Este tipo de independencia, de libertad emocional, les muestra algo que nunca imaginaron, que la verdadera fuerza no está en el poder de manipular a otros o de controlar sus reacciones, sino en la capacidad de mantenerse firme y en paz, sin necesidad de aprobación externa ni de relaciones que limiten tu bienestar. Es una lección dolorosa para ellos, porque les revela que sus intentos de control siempre fueron una ilusión, una estrategia para evitar enfrentarse a sus propias inseguridades y a su falta de paz interna. Ahora, en tu ausencia, se ven obligados a vivir con las consecuencias de su dependencia emocional, a enfrentarse a la realidad de que el drama y el caos que solían crear para obtener atención ya no tienen el mismo efecto. Ya no les ofrecen la gratificación que una vez sintieron. Ahora cada intento de provocar una reacción en otros termina en frustración, porque no encuentran en nadie más la misma respuesta, la misma disposición para estar ahí, incluso en momentos de conflicto. Tú les enseñaste con tu partida silenciosa y decidida que no necesitas de su drama para sentirte completo, que tu valor no se mide por la cantidad de reacciones que puedas provocar en otros, sino por la paz interna que has cultivado y que no estás dispuesto a comprometer. Para algunos la paz es un concepto inalcanzable, una idea abstracta que parece destinada a otros pero nunca a ellos. En un mundo donde muchos se definen por el caos, por el ruido y por la constante necesidad de validación, la paz es vista casi como una debilidad, como algo que no se puede sostener sin perder una parte de uno mismo. Pero tú no solo has alcanzado esa paz, la has cultivado, la has convertido en una parte fundamental de tu identidad, y eso, para quienes no conocen esa paz interna, es algo difícil de entender y aún más difícil de aceptar, porque para ellos el valor de una persona se mide por la intensidad de sus reacciones, por su disposición para involucrarse en los conflictos y en los dramas ajenos. Sin embargo, tú has demostrado que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de mantener la calma, en la habilidad de observar sin dejarse arrastrar, en la decisión de permanecer en paz a pesar de las circunstancias externas. Esta paz que has cultivado no es frágil, ni está sujeta a las opiniones o a las expectativas de los demás. Es una paz sólida, profunda, que nace de tu capacidad para valorar lo que realmente importa y para dejar ir aquello que no contribuye a tu bienestar. Cuando te alejas de las personas que viven en el caos, cuando decides mantener tu paz a pesar de sus intentos de provocarte una reacción, les muestras un tipo de libertad que nunca imaginaron. Les enseñas que no tienes necesidad de ellos, que tu valor y tu felicidad no dependen de su aprobación ni de su presencia. Y esa libertad, esa independencia, es algo que les resulta desconcertante, porque desafía toda su comprensión de lo que significa una relación. Están acostumbrados a personas que dependen de ellos, a relaciones donde el drama es la norma y donde la partida siempre va acompañada de emociones intensas. Pero tú no sigues ese patrón. Tú te alejas en paz, en silencio, sin necesidad de justificar tu decisión, y eso es algo que no pueden comprender ni aceptar. Se dan cuenta de que tu paz es un reflejo de tu fortaleza, de tu respeto por ti mismo,
de tu capacidad para decidir lo que es mejor para ti sin depender de las expectativas o de las reacciones de los demás. Ven que tú tienes una paz que ellos no pueden tocar, una independencia que no se ve. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia. Afectada por sus intentos de manipulación. Y eso es algo que les resulta profundamente inquietante. Porque lo que les demuestras con tu paz es que tú no estás a su disposición, que no tienes necesidad de ellos, y eso es algo que rompe con toda su percepción de poder y de control. Cada día que pasa sin ti, cada intento fallido de provocarte una reacción, les demuestra que tú estás en un lugar donde ellos no pueden alcanzarte, que tienes una paz que ellos no pueden alterar. Ven que tú no tienes interés en volver, que no tienes necesidad de reabrir puertas que ya decidiste cerrar, y eso es algo que les resulta insoportable, porque lo que les muestras es que tu vida sigue, que no dependes de su presencia para sentirte completo. Y eso, para ellos, es una realidad que no pueden aceptar, porque desafía toda su percepción de control y de poder. Están acostumbrados a ser el centro de la vida de los demás, a ser el motivo de reacciones fuertes y de emociones intensas, y tu desapego les demuestra que tú no tienes interés en seguir ese patrón. Les enseña que tienes un control sobre ti mismo que ellos no comprenden, un tipo de fortaleza que no se quiebra ante el drama o la manipulación. Y eso es algo que les resulta tan impactante como incomprensible. Intentan buscar en otros esa misma intensidad de emoción, esa misma reacción que solían obtener de ti, pero descubren que no todos están dispuestos a darles esa validación, a entrar en el ciclo de drama que ellos intentan crear. Se dan cuenta de que tu paz no es solo una partida, es una declaración de independencia, una afirmación de que tu tranquilidad es más importante que cualquier relación que no sea saludable o constructiva. Cada día que pasa sin ti, cada intento de reconstruir en otros la intensidad y la dependencia emocional que alguna vez tuvieron contigo, se convierte en un recordatorio constante de que no podrán encontrar esa validación que tanto anhelan en alguien más. Descubren que no cualquiera está dispuesto a ofrecer la misma profundidad de conexión, la misma empatía y paz que tú brindabas con naturalidad. Intentan forjar relaciones nuevas, relaciones en las que esperan sentir nuevamente esa seguridad que tú les proporcionabas, pero la verdad es que lo que tú ofrecías no era algo común ni fácil de encontrar. No era solo tu presencia, era la esencia de lo que tú representabas, una estabilidad, una paz y una calma que no muchas personas están dispuestas a cultivar ni a compartir. En esta ausencia, descubren que sus vidas han perdido algo fundamental, que el caos y el drama que antes les brindaban un falso sentido de control, ahora se han convertido en una carga insoportable. Sin tu paz para equilibrarlos, sin esa serenidad que tú traías a cada momento, cada conflicto se vuelve más difícil de manejar, cada problema parece más grande y cada día se convierte en una lucha por encontrar el equilibrio que tú les dabas, sin siquiera intentarlo. Lo que antes consideraban una relación o una amistad que podían manejar a su antojo, ahora se revela como algo mucho más profundo, algo que nunca llegaron a comprender ni a valorar por completo. En cada intento de provocar una reacción, de obtener la validación que tú solías proporcionar, se ven enfrentados a la realidad de que no pueden controlar el vacío que has dejado. Descubren que no era solo tu apoyo lo que valoraban, era la sensación de seguridad, de calma y de comprensión que tú representabas. Y ahora, en tu ausencia, cada nueva relación se convierte en un espejo que les muestra lo que han perdido, lo que no supieron apreciar y el profundo impacto de tu partida. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, deja tu like y comparte tu experiencia en los comentarios. Juntos vamos a expandir nuestra conciencia.